Hola, mi nombre es Elena, estás en el canal Elena Crochet y Punto. Bueno, pues ya habéis visto la chaquetita que hemos tejido, o el cardigan que hemos tejido, tan bonito, y lo que tiene de especial. Pues tiene de especial que le vamos a poder dar el largo ya de inicio que queramos. Porque trabajaremos en hexagonal, en hexágono, con un hexágono, igual que hemos hecho en cantidad de ocasiones, que en mi canal hay muchísimos trabajos hechos así. Pero este tiene la particularidad de que vamos a hacer esta parte ya de inicio más larga. Entonces trabajaremos, como siempre, sobre 6 esquinas, pero van a estar distanciadas dos de ellas con todo este trozo que yo le he puesto, en mi caso, este largo. Yo te voy a dar ahora la medida. Yo he montado aquí 30 cadenas para empezar. Y con lo que tú montes aquí para empezar es con donde vas a determinar más o menos el largo. Siempre teniendo en cuenta que después vas a crecer al menos 15 centímetros más. O los que tú quieras. Bueno, yo ahora te diré cómo voy yo y tú vas adaptando a tu medida o al largo que tú quieras. Si lo quieres más corto también, lo puedes hacer más corto, como tú quieras. ¿Vale? Entonces, muy fácil de trabajar porque trabajaremos todos los lados igual. La única diferencia que habrá es que te encontrarás este ladito, te vas a encontrar dos lados que van a tener más cantidad de motivos. También estoy trabajando un motivo que queda súper bonito. Como veis, queda un poco relieve. Para ello tendremos que utilizar un material que no sea muy grueso porque ya con el relieve nos va a quedar un poquito grueso. Yo estoy trabajando con este material que hace cambios de color, que te va haciendo la gama de cambios de color que puedes encontrar en variedad de casas de lanas que trabajan este tipo de material. Pero en mi caso yo he encontrado que se llama, como veis aquí, de Alison and Mae. Es 94% acrílico y lleva un poquito de fibra metálica. Los ovillos son de 150 gramos, 735 metros. Recomienda gancho 3,5, 4 y yo lo estoy trabajando con el número 4. Vale, bueno, esto yo lo he encontrado buscando en la red, pero no tienes por qué trabajar exactamente con el mismo, puedes trabajar con cualquier material que te guste. Si lo quieres hacer en un algodón para este tiempo, en cualquier acrílico, lo quieres hacer en un solo tono, quieres ir haciendo tú los cambios de color, lo adaptas a tu forma y manera y gusto que tú quieras. Bueno, pues mira, cómo he distribuido. Empezaremos haciendo las cadenas de inicio. Ahora te diré múltiplo. Y una vez que tengamos las cadenas de inicio, vamos a hacer una primera vuelta en punto alto, como veis aquí. Pero tanto en un extremo como en el otro es donde voy a colocar las esquinas. En uno de los extremos voy a colocar 4 esquinas, 1, 2, 3 y 4 esquinas. Y en el extremo de abajo solo colocaré 2. ¿Vale? Ya tengo mis 6 esquinas y iré trabajando ya sobre esas 6 esquinas, igual que hacemos con cualquier hexágono, con lo cual ya no tienes que pensar más. Una vez que tengas una medida adecuada, sobre todo para el ancho de la manga, que tú ya no quieras más manga, más ancho de manga, vas a parar porque trabajaremos ya independiente. Un trocito, aquí yo me he dejado el hilo preparado para crecer aquí un poquito, no mucho, para tener para la espalda, para sacar de ahí mi cuello, digamos, ¿no? Mi trocito que va detrás en el cuello. Como tengo que hacer dos lados iguales, ahora voy a empezar el otro con vosotras. Aquí tendré el crecidito de la espalda, el otro lado tendré mi crecidito, ya cerraremos ahí en la espalda, habremos cerrado también en la manga y ya nos quedaría pues terminar de tejer el delantero un poquito, ¿vale? El largo, como no lo tenemos que tocar, no haremos nada más, porque ya hemos determinado el largo de primera. Y en la manga, si tú quisieras, podrías seguir con la misma puntada un trocito más si quisieras. O dejarla ya con el largo que tienes. Pero lo importante es parar justo cuando tienes el ancho de manga que quieres, para que no nos quede una manga súper ancha y grande. Porque ya te digo que después largo
el largo lo puedes seguir haciendo con la misma puntada, trabajando luego en circular, una vez que hayamos cerrado. Bueno, pues explicado todo esto, voy a ir a la medida de inicio, al múltiplo y a que tú ya montes las cadenas que necesites y empezaremos con la puntada. Empiezo dando la medida de estas cadenas que monto de inicio. Mirad, como unos 28 centímetros. Pero ten en cuenta que después vas a tener un largo desde la ciza hacia abajo, con todas las vueltas que vamos a dar, pues en mi caso, de 46,5. Con lo que estamos creciendo, después con las vueltas que yo he dado, he alargado como 16 centímetros más. Así que quédate con que, dependiendo de las cadenas, depende del largo que tú quieras, desde la ciza hacia abajo, pues tienes que tener en cuenta que 16 centímetros más después te va a crecer. Entonces, largo total de mi chaqueta así extendida aquí, unos 62,5, 63 centímetros, que no me entra en cámara. Unos 63 centímetros más o menos será el largo total. Si yo lo hubiera querido más largo, pues aquí hubiera hecho la cadena de inicio todavía más larguita y ya tengo, por ejemplo, puedo hacer una cadena que me mida 45, lo que tengo ahora mismo, y ya sé que me va a medir pues como 15, 16 centímetros más. Acabaría teniendo pues como 60 centímetros desde la ciza, más todo lo que sube hacia arriba. Serían 60 y otros 16. Pues 76 centímetros de chaqueta tendría de largo total. No sé si me estáis entendiendo. Esto es lo importante. Dependiendo de como tú pongas aquí de largo, luego te va a quedar de larga la chaqueta. El múltiplo es un múltiplo de 12. La puntada es un múltiplo de 12, pero en este caso vamos a poner un múltiplo de 12 más 6. Vamos a hacer X motivo más medio motivo. ¿Vale? Múltiplo de 12 serían 24. Yo estoy montando 24 puntos más 6 puntos para tener mis múltiplo de 12 más 6. ¿Vale? Múltiplo de 12 serían 24 más 6 que tienes que poner de medio motivo más. Teniendo esto, luego ya repartimos las esquinas. Así que voy a montar mis 30 cadenas. Si estoy trabajando con el número 4, voy a montar las cadenas con un número 5 o 5,5 al menos. ¿Vale? Las montaré con el número 5 para que no me queden ajustadas ni me encoja. Haremos ya la distribución de la esquina. Aquí viene la primera rectificación, perdonadme, pero no son 30 cadenas, ¿vale? Sí está bien explicado el múltiplo, pero no está bien la cantidad. No sé por qué recordaba, como esta chaqueta la empecé y la dejé ahí apartada y ahora la he retomado, pues no sé por qué se me había metido en mí la cabeza que había puesto 24 más 6. No, he puesto 36 más 6, 42. O sea, hemos puesto 3 motivos, 12 por 3, más medio motivo. Entonces, tienes que montar, para mi medida, 42 cadenas, más 2 más para tener para la esquina, una cadena para cada esquina. Para luego sacar ahí lo que tenemos que hacer para girar. Entonces sería 36 más 6, 42, 43, 44, ¿vale? 44 cadenas tengo yo aquí montadas. Ahora vamos a trabajar empezando el círculo aquí. Aquí habrá otro círculo y luego ya distribuiremos ahí las esquinas y el resto de puntos serán aquí en el centro 42 puntos altos. Giraremos y haremos otros 42 puntos altos. Vale, ya empezamos a trabajar. Aquí mi primera vuelta. Entonces, la esquina grande, o sea, la vuelta grande, digamos, en la que voy a llevar 4 esquinas, esta irá con un total de 12 puntos altos. Entonces, aquí mismo, en esta primera cadenita es donde ya voy a sacar la esquina. Entonces saco 1, 2 y 3 cadenas. Me bajo a la cuarta cadena y tengo que trabajar 11 puntos altos más. Tengo 2, 3, 4, 5, 6,
6, ¿vale? Así tenemos que tener un total de 12. Una vez que tengamos los 12 puntos altos, voy a tejer 42 puntos. Me quedan 43 cadenas. Voy a trabajar sobre las 42 primeras cadenas que me encuentro y tengo que tener un total de 42 puntos. 1, me voy a la siguiente cadena. 2, siguiente cadena. 3, siguiente cadena. 4, ¿vale? Voy a trabajar los 42 puntos. Hemos llegado ya a la última cadena. Aquí tenemos 12 puntos altos en la misma cadena, en la primera que nos encontramos. A continuación van los 42 puntos altos y en mi última cadena hacemos 8 puntos altos. Aquí voy a entrar bien hondito porque como vamos a meter varios puntos, que no me quede luego una lazada ahí abierta. Aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vale, tenemos los 8 puntos. Esta sería la parte de abajo, esta sería la parte de arriba. Ahora tengo que volver con los 42 puntos. Vamos a ir escondiendo la hebrita y haciendo un punto en cada cadenita, que aquí te la encuentro ya más ajustadita porque la hemos utilizado del otro lado. Y vamos contando. 1. Me aseguro que he cogido la cadena que corresponde. Sí. 1. A ver, voy a entrar un poquito más hondo. Aquí. 2. 3. 4. ¿Vale? Entra todo lo hondo que puedas, ¿eh? Vale, pues así los 42. Tengo los 42 puntos y ya hemos llegado a nuestro punto de inicio con las 3 cadenitas. Ahí en la tercera cadena voy a hacer un deslizado. Y cerramos la vuelta. Ahora vamos a empezar a hacer aquí las 4 esquinas. Irá una aquí para empezar con 3 cadenitas. En este mismo punto voy a hacer 2 puntos más. Y tengo una esquina. Bueno, tengo media esquina que la terminaré cuando venga de regreso. Lazada. Saltamos 1, 2, 3 y en el cuarto voy a hacer una esquina completa. 1, 2, 3 puntos, 2 cadenas y de nuevo en el mismo sitio. 1, 2 y 3. Ya tengo la segunda esquina. Te recuerdo que esta está incompleta, la completaremos cuando lleguemos de vuelta. Saltamos 1, 2, 3 y en el cuarto de nuevo otra esquina. 1, 2 y 3, 2 cadenas, de nuevo 1, 2 y 3. Ya tenemos 3 esquinas. Saltamos 1, 2, 3 y en el cuarto 1, 2, 3, 2 cadenas. En el mismo punto 1, 2, 3. Vale, ya tengo las 4 esquinas, donde seguiré luego ya creciendo en cada vuelta. Si te das cuenta, has hecho tu primera esquina en el primer punto y tu última esquina en el último punto de los 12 que tenía. Ahora te encuentras con 42 puntos. Tienes que tejer un punto
en cada uno de los 42 puntos hasta llegar al otro extremo, donde haremos las 2 esquinas que nos faltan por hacer para tener un total de 6. Así que voy haciendo un punto en cada punto y nos vemos al final, al otro extremo, para hacer las 2 esquinas que nos faltan. Y ya he llegado al otro lado donde teníamos los 8 puntos. En el primer punto, a ver que no me equivoque aquí, en el primer punto vamos a hacer una esquina. 1, 2 y 3, 2 cadenas. Y de nuevo, 1, 2 y 3. Voy a trabajar los 6 puntos siguientes que me encuentro. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ya me encuentro en el último punto de esos 8 que habíamos tejido aquí para girar. Entonces, creo que sí, ¿no? ¿Estamos bien? Sí. Este es mi último punto. Aquí hacemos otra esquina. 1, 2 y 3. 2 cadenas y de nuevo perdón, 1, 2 y 3. Vale, pues aquí tenemos de los 8 puntos, en el primero y en el último la esquina y los 6 del centro en punto alto. Ahora trabajo de nuevo los 42 que me encuentro hasta el otro extremo. Un punto en cada punto. Voy hacia arriba con esos 42. Los 42. Ya estaríamos aquí en la esquina, tengo que completarla. Vuelvo a entrar aquí en ese punto donde hice los 3 primeros puntos. 1, 2 y 3. Y he completado la esquina. Ahora hago lazada, entro en la tercera cadena y cierro la esquina. ¿Vale? Esto siempre en todas las vueltas para cerrar la esquina. Vamos a empezar ahora. Ya esto sería como la preparación de la base que necesitamos para ahora ir repitiendo una serie de vueltas con la puntada en relieve. Siempre empezaremos haciendo una esquina. Entonces entro, hago un punto bajo y 2 cadenas y tengo un punto alto. Vuelvo a entrar y hago 2 puntos más aquí y tengo media esquina. Recordad que aquí arribita siempre empezamos con las 4 esquinas. Y abajo tenemos 2. Ahora, doble lazada. Doble lazada. Voy a saltar estos 3 puntos. Entro en el primero de los 3 siguientes, o sea, en el cuarto punto hago un punto doble. Doble lazada. De nuevo. Punto alto, doble. Doble lazada. De nuevo, punto alto, doble. He trabajado esos 3 que continúan en punto alto, doble. Doble lazada y ahora voy a hacer un cruce por delante. Me tengo que ir al primer punto, es decir, a este de las 3 cadenitas, aquí, por delante. Entro, saco por aquí y hago mi primer punto. 1, doble lazada. Me voy al segundo, así. Lo trabajo en punto alto doble. De nuevo, doble lazada. Y ya mi tercer punto, que estaría aquí, y entramos así. Y ya tengo este primer cruce hecho del motivo, que va cruzado por delante. Me encuentro con la esquina la trabajo en punto alto normal. Tengo que trabajar 1, 2, 3, 2 cadenas y de nuevo en la esquina 1, 2 y 3.
Vale. Ahora repetimos, nos encontramos, como veis, aquí 6 puntos, 3 y 3. Voy a trabajar primero en los 3 últimos. Doble lazada, me voy a esos 3 últimos, 1, doble lazada, 2, doble lazada, 3, doble lazada y vuelvo a repetir el cruce por delante. Me tengo que volver a estos 3 primeros, al primero de los 3, aquí detrás. Saco así y hago el primero, doble lazada, me voy al segundo, doble lazada y me voy al tercero. Completamos esos 6 puntos, otro cruce ahí. Ahora me voy de nuevo a la esquina y vuelvo a trabajar la esquina. 1, 2, 3, 2 cadenas. 1, esta fibrita que tiene plateadita se engancha. 1, 2, 3. Perdón. Doble lazada. Vuelvo a repetir. Aquí tengo mi última esquina. Me voy al primero de los 3 últimos. 1, te ha saltado aquí 3. Doble lazada. 2, doble lazada, 3. Y vuelvo a cruzar por delante. 1, 2 y 3. Bueno, ya veréis que cuando hayamos hecho estas 4 primeras vueltas, ya después es repetir y súper fácil. Es muy intuitiva la puntada, o sea que después te vas a ir dando cuenta cómo tienes que ir cruzando, ¿vale? Bueno, pues aquí he completado la zona de las esquinas, ¿vale? Aquí tendría que hacer mi última esquina de las 4. 1, 2, 3, 2 cadenas y 1, 2, 3. Ya he completado. Aquí mis 4 esquinas, esta la empezamos siempre por la mitad y luego la completamos. Vale. Ahora, en todos los puntos que me vienen ahora, aquí tenemos 42 más 6 porque tenemos 3 de la esquina y 3 de la otra esquina. Vamos a hacer cruces en una ocasión, en los primeros 6 puntos, por delante y en los siguientes 6 puntos irá por detrás el cruce. Por eso es múltiplo de 12. 6 y 6, 12. Para completar un motivo. Aquí aún no tengo esos 12 puntos para poder completar entre esquina y esquina un motivo. Hemos hecho medio motivo, ¿vale? Pero a partir de ahora aquí, como sí tenemos puntos, vamos a ir trabajando el motivo completo, que sería un cruce por delante y uno por detrás. Entonces, doble lazada. El primer cruce lo haremos por delante. Salto 1, 2, 3 al cuarto punto. Hago los 3 siguientes. Vaya, cómo se engancha esto. Y ya ha cambiado de gancho, ¿eh? Voy a probar otra vez a cambiar. El material se engancha un poquito. Aquí. 1. Aquí estoy entrando en el mismo sitio, creo. Sí. 2 y 3. Vale, doble lazada. El primer cruce va por delante. Me vuelvo aquí al primer punto. Salgo por delante. Trabajo 1. Aquí salgo por delante. Trabajo 2. Doble. Y trabajo 3. Doble lazada. Tenemos el primer cruce.
salto, cuidado que este está cogido, 1, 2, 3 al cuarto, vuelvo a repetir, 1, 2, doble lazada, 3, y ahora vendría la novedad del cruce por detrás. Doble lazada, te vuelves, aquí tienes 3 puntos, me vuelvo por detrás al primero de los 3, aquí hay 1, 2 y 3, aquí trabajamos 1, doble lazada, me voy al segundo que está aquí, doble, y me voy al tercero. Hemos completado el cruce por detrás. Ahora tocaría de nuevo por delante y por detrás. Salto 1, 2, 3 en el cuarto. 1, 2. 3, ahora cruce por delante. 1, 2, 3, mi cruce por delante. Doble lazada. Salto 1, 2, 3 en el cuarto. 1, 2, 3, doble. Ahora vamos a los puntos, los 3 que me he saltado, pero cogiéndolo por detrás. Cuidado, aquí este está cogido. Lo bueno es que como va cambiando de color lo vemos. Y aquí me quedan 1, 2 y 3. Entonces aquí en mi primer punto. Por detrás hago así. 1, 2 y 3. He completado otro cruce, ¿vale? Aquí ya tendría trabajado yo 12 y 12 puntos. Ahora aquí vamos a los siguientes 12 repitiendo. Relieve por delante, relieve por detrás. Tengo mi otro motivo. Ahora mismo tendríamos como 3 dibujos. 1, 2 y 3. Me queda un cuarto. Recordad que montamos como para 3 dibujos y medio, pero como hemos dado esa primera vuelta donde hemos crecido ya con la esquina 3 y 3, 6 más, pues tenemos 3 motivos y medio que teníamos, que eran 12, 12, 12 y 6. Ahora con esos 6 que hemos crecido, gracias a esos 6 que hemos crecido, ya también tenemos 12, con lo cual son 4 motivos lo que vamos a tener tanto a un lado como al otro. Tanto en delantero como en espalda. Hago mi último motivo. Salto 3, me voy al cuarto. Ya sabéis que el primer cruce va por delante y el segundo cruce va por detrás. Voy a completarlo este. Ahora sí, ya tengo ese cruce hecho. Vale, pues tendríamos que hacer ya me encuentro con la esquina. Hago la esquina, que son 3, 2 cadenas y 3. ¿Vale? Y ahora, ¿qué me encuentro aquí? Pues me encuentro 12 puntos para completar un motivo entero. Recordad que teníamos aquí en medio 6, pero sumando los 3 y 3 de la esquina ya tenemos 12. Así que genial, porque podemos completar un motivo. Salto 1, 2 y 3, me voy al cuarto,
Primer cruce por delante, segundo cruce por detrás. Tenemos que retirar aquí un poquito para poderlo ver. Así, ese primer punto. Segundo punto. Y tercer punto. Mi primer cruce por delante. Salto 1, 2, 3. 1. 2 y 3. Y ahora iría el cruce por detrás para completar el dibujo. Entonces localizo mis 3 puntos, me voy al primero de los 3 por detrás. 1, 2 y 3. Vale, pues aquí tendría un motivo completo porque teníamos 12 puntos. Y ya me encuentro aquí la esquinita. ¿Veis? Aquí justo. Esa es la segunda esquina, que abajo recordad que teníamos solo 2. 2 cadenas. 1, 2 y 3. Perfecto. Pues ya la parte de abajo estaría hecha también. Ahora, ¿qué viene? Mira, aquí tengo mi esquina, un motivo completo, la esquina. Ahora que viene, de nuevo, los puntos, igual que hicimos aquí que corresponden a 4 motivos completos. Primer cruce por delante, cruce por detrás, cruce por delante, cruce por detrás. O sea, 12, 12, 12 y 12, porque tenemos 4 motivos. Hasta la esquinita. Cuando llegamos a la esquina, tengo que completarla. Me faltarían 3 puntos y ya el medio punto alto para cerrar la esquina aquí en la tercera cadena. ¿Vale? Entonces aquí repetimos igual que aquí. Hemos llegado aquí al final, tengo los 3 puntos de la esquina y tengo que cerrar con medio punto en la tercera cadena. Pero en esta ocasión haré 1, 2 y 3, y 2 cadenas y voy a cerrar aquí en la tercera cadena con deslizado, porque la vuelta número 2 va a ser de puntos bajos, un punto bajo en cada punto. Aquí subo con una cadenita y las esquinas las pasamos con 3 cadenas, no tenemos que hacer dentro de la esquina nada. Me encuentro ya aquí un punto, 1, 2, 3, aquí no van ni aumentos ni nada, solo un punto bajo en cada punto. Aquí vamos viendo los puntitos que nos encontramos, aquí hay otro. Aquí vienen otros 3. Otros 3. Y ya estoy en la esquina. Entonces aquí paso 1, 2, 3 cadenas y paso al siguiente punto. Y voy haciendo un punto en cada punto por todo. Esta es la vuelta número 2 de las 4 que vamos a repetir. ¿Vale? A ver, hasta la esquina voy haciendo un punto bajo en cada punto. De nuevo aquí tengo el último punto antes de la esquina. De nuevo estoy en la esquina. Hago 1, 2, 3. Y voy al punto y hago punto bajo.
Así que voy así por todo. Cuando llegue a la esquina salto con 3, aquí hago un punto en cada punto, cuando llegue a la esquina salto con 3, punto en cada punto, llega a la esquina salto con 3, punto en cada punto y voy subiendo hasta aquí donde empezamos. Termino la vuelta número 2, toda en punto bajo, aquí mi último punto antes de la esquina y bueno, lazada y aquí en el primer punto bajo que hicimos, el medio punto para quedarme en el centro de la esquina. Vale, ahora vamos a hacer la vuelta número 3 de la siguiente forma. En la esquinita, un punto bajo, 2 cadenas, un par de puntos bajos para tener ya completa la media esquina y tener un total de 3 puntos, así. Creo que voy a abrir un poquito aquí, ahora. Bueno, pues aquí que me encuentro. Te vas a encontrar 3 puntos, el motivo de 3 y 3 y 3 puntos. Como ahora mismo no tengo múltiplo de 12, tengo el múltiplo de 6 y aquí habría repartidos 3 y 3. No quiero mezclar, o sea, sí tengo el múltiplo de 12, en realidad tengo 6 y 6, pero me queda, no tengo múltiplo de 12 antes del motivo. Tengo 3 puntos, el motivo, 3, entonces, de esta forma todavía no podemos hacer aquí 2 motivos. Voy a seguir estando con 1. Entonces, en la vuelta número 3 te vas a encontrar siempre 3 puntos antes y después de los motivos que tengas. Tanto aquí como aquí que hay menos. ¿Vale? Eso siempre te va a pasar en la vuelta número 3. Entonces tú vas a hacer después de la esquina otros 3. 1, 2 y 3. O sea, los 3 puntos que te encuentras. ¿Vale? Los trabajas. De esta forma, aquí sí tienes 6 ya para la siguiente vez. Y aquí tendrás otros 6 más los 6 de aquí, ¿vale? Vamos bien. Porque como mínimo tienes que tener 6 para poder hacer los cruces. Entonces, la vuelta número 3 siempre te vas a encontrar que vas a tener que trabajar 3 puntos de la esquina más los 3 puntos siguientes. Y al final, los 3 últimos puntos más los 3 de la esquina. Siempre en la vuelta número 3. Ahora, ¿qué me encuentro? El motivo. Salto 1, 2, 3, me voy al cuarto. Hago 1, 2 y 3 puntos. Y ahora, en la vuelta número 3, el cruce va al contrario que en la vuelta número 1. Si yo empecé cruzando por delante, ahora tengo que hacer el cruce por detrás. 1, 2 y 3. ¿Vale? Ahora, como antes de la esquina lo que tengo son 3 puntos, tengo que hacer los 3 puntos. Si tuviera 6, haría cruce. Como me encuentro 3, hago 3. 1, 2 y 3. Más los 3 puntos de la esquina. 1, 2, 3, 2 cadenas, 1, 2, 3. Y aquí hasta la otra esquina, como aquí recuerda que teníamos 4 esquinas, hasta la otra esquina tengo que repetir lo mismo que hemos hecho aquí. Los 3 primeros puntos. Después cuando vayáis avanzando, vosotras mismas vais a dar cuenta cuando tenéis que hacer qué cosa. 1, 2, 3, en el cuarto. 1, 2, 3. Ahora va el cruce por detrás porque hicimos la vuelta anterior de puntos altos dobles, lo hicimos por delante. Y tendría que ir al contrario. 1, 2, 3. Continúo hasta la esquina
trabajando los 3 puntos que me encuentro en punto alto normal, 1, 2 y 3, más los 3 puntos de la esquina, 1, 2 y 3. 2 cadenas y 1, 2 y 3. Voy girando y tengo que ir hacia la otra esquina haciendo lo mismo. Los 3 puntos, el cruce por detrás, los 3 puntos y la esquina. Y ya esa es mi última esquina. Ya me encuentro todo motivos, ¿vale? Ahí nos vemos. Ya completé de esquina a esquina, ¿vale? He hecho la esquina y ahora lo que me... A ver que esto ya va creciendo, como veis. Lo que tengo que hacer ahora es todo un lado entero el que va de largo hasta abajo. Aquí es lo mismo, exactamente lo mismo, lo que pasa es que tengo muchos más puntos antes de la siguiente esquina. Pero repito igual, hago 1, 2 y 3 puntos. Luego al final me voy a encontrar que me sobran otros 3 y los tengo que hacer también. Doble lazada, salto 1, 2, 3 en el cuarto. Y ya voy haciendo los cruces por delante y por detrás. Aquí te encuentras las dos opciones. Tienes que hacer, bueno, el primero se hará por detrás, el siguiente por delante. Es al contrario de lo que hicimos antes, en la vuelta anterior. ¿Veis? Este me va por delante, el de abajo, entonces este hay que hacerlo por detrás. Doble lazada, salto 1, 2, 3 en el cuarto. 1, 2, 3 y ahora hay que hacerlo por delante. Si te fijas en la vuelta anterior, quedan aquí escondiditos esos 3, es porque están hechos por detrás. Así que ahora va al contrario, pues va por delante. Y ya todo así hasta la esquina. Este lo estoy haciendo por delante, pues el siguiente por detrás, el siguiente por delante, el siguiente por detrás. Vamos alternando los cruces por delante y por detrás. Cuando llegues al final te vas a encontrar con los 3 puntos, ¿vale? Aquí completado como un motivo, digamos. ¿Vale? Y ahora continúo. Cuando llego aquí me encuentro que después del motivo hay 3 puntos, 3 puntos hago la esquina, 3 puntos hago el motivo, 3 puntos hago la esquina, 3 puntos y voy haciendo ya los motivos que me vienen todos de largo hasta arriba. Completo la esquina, que me faltarían aquí los 3 puntos, cerramos y ya tendríamos hecho la vuelta número 3. Entonces completé todo este lado, llegué a la parte de abajo. En la parte de abajo te encuentras que tienes que hacer, pues igual tú terminas con los 3 puntos, haces la esquina, tienes que empezar en la esquina y 3 puntos para ubicarte ya en el primer motivo. El primer motivo cruzas por delante, o sea, haces los 3 puntos saltándote los 3 primeros a partir del cuarto y te toca cruce por detrás. Primer cruce por detrás y el segundo, porque aquí te encuentras que tienes 2 veces que hacer el cruce, el segundo iría por delante. Ya tienes los 3 puntos, la esquina y ahora vuelvo hacia arriba haciendo los 3 primeros puntos y empezando a cruzar. Aquí, como el primero me lo encuentro cruzado por delante, tengo que hacer cruce por detrás, cruce por delante, cruce por detrás, por delante, por detrás, por delante, por detrás, por delante. Así que terminas por delante con 3 puntos y 3 de la esquina. Cerramos la esquina con punto bajo. Bueno, pues aquí tenemos ya completa la vuelta número 3. Hago 2 cadenas en este caso y me voy a la tercera cadenita. Hago un deslizado. Entonces, aquí. Entonces cerramos así. Cadenita y ahora sería la vuelta 4 con punto bajo. Quiere decir que en la vuelta 1, o sea, en la vuelta que tú haces con los puntos altos dobles y vas cruzando, cierras la vuelta con 2 cadenas y un deslizado en la tercera cadena. Y en las vueltas que tú haces de puntos bajos, cierras la vuelta con el punto bajo, ¿vale?
Ahora hacemos esta vuelta, pues igual que hicimos la vuelta número 2, la 4, o sea, las vueltas pares, las haremos trabajando un punto bajo en cada punto. Cuando llegamos a la esquina, saltamos con 3 cadenas hacia el siguiente punto bajo. Simplemente esto es lo que se hace en la vuelta 2 y 4. En la vuelta 1 y 3 haremos los cruces con puntos altos dobles. ¿En qué se diferencia la vuelta 1 y 3? Pues la vuelta 1 es, vas haciendo cruces ya desde los primeros 6 puntos, ya haces 3, avanzas al cuarto, ay, que me confundo porque estoy hablando y entonces no puedo. Venga, ahora sigo. Aquí he llegado al final, 1, 2, 3, salto a el punto bajo y continúo hasta la siguiente esquina donde volveré a saltar con 3. Así, donde tienes punto, haces punto, donde tienes esquina, saltas con 3. Vale, esto no tiene más explicación porque es simplemente punto bajo y saltar las esquinas con 3 cadenas. ¿Vale? Es la vuelta 4. Entonces, cuando complete la vuelta 4, empezaremos de nuevo con la vuelta 1 y de la 1 a la 4. La vuelta 1. La voy a empezar con vosotros igualmente, pero ya para dejarte lo que te estaba explicando, cuál es la diferencia. Pues la diferencia es que tú ya haces tu esquina y ya directamente empiezas a hacer cruces, porque ya te encuentras 6, 6, 6, 6, 6, ¿vale? Y vas haciendo cruces fijándote en qué te tocaba, por ejemplo aquí, pues ya vuelvo a hacer cruces igual que en la vuelta 1. Cruce por delante porque te vas a encontrar que el anterior cruce había sido por detrás. Entonces se repite siempre igual, ¿vale? Repite siempre empezando con cruce por delante. Bueno, en realidad no, perdón, no, porque aquí estamos creciendo, con lo cual ya me encuentro aquí un cruce nuevo. Mira, aquí tengo 6 puntos, entonces ya antes de este motivo vamos a hacer aquí un cruce nuevo. Claro, entonces el cruce nuevo tenemos en cuenta de que si aquí lo tengo que hacer por delante, pues aquí será por detrás. Bueno, pues simplemente será este cruce que vamos a hacer nuevo, será como el anterior, como este. ¿Vale? Tú te vas a este y piensas, ¿este fue por detrás? Pues entonces aquí lo tengo que hacer por detrás para que este sea por delante. Vale. Eso será así, ¿vale? Entonces la vuelta 1, la vuelta 2 será punto bajo, la vuelta 3 será como hemos hecho aquí. 3 puntos, esquina, 3 puntos, porque no vas a tener 6 para poder hacer cruces, haces tus 3 primeros puntos y luego ya vas haciendo los cruces como te los vas encontrando al contrario. Aquí te lo encontrarás, porque lo haré ahora por detrás, en la siguiente vuelta, pues me lo encontraré, pues tendré que empezar por delante, ¿vale? Y vamos a ir aquí ya creciendo, creciendo, creciendo las veces, cruzando las veces que necesitemos. Yo ahora te diré cuántas veces he cruzado. Ya se está viendo cuál es el dibujo, ¿lo veis? Que queda así como redondito. Aquí te queda 1, 2, 3 dibujos y son 4 dibujos, pero te queda medio para acá y medio para acá. O sea, medio al principio y medio al final, pero son 4 dibujos. Bueno, voy a terminar en la vuelta 4 y empezaremos de la 1 a la 4 de nuevo. Pues he completado la vuelta 4, ¿vale? En punto bajo y aquí cerraremos con el medio punto para quedarnos aquí centrados en la esquina. Hago una cadena, un punto bajo, 2 cadenas y ya tengo un punto de los 3 que tengo que tener ahora para empezar. Hago los 2 que me faltan. Vale, tengo la media esquina. Ahora empezaría como de la vuelta 1, ¿vale? Pero siempre ten en cuenta lo que te comenté anteriormente. ¿Cómo tengo que empezar aquí? Pues esta vez empezaremos cruzando por detrás. Con lo cual, tú haces tus primeras 4 vueltas en la vuelta 1 cruzando por delante y en las siguientes 4 vueltas, en la vuelta 1, cruzarás por detrás, ¿vale? Ten en cuenta eso. También otra referencia que tienes es el motivo que te encuentras anterior al que tienes que hacer. Si este va por detrás, el anterior va por detrás, este va por detrás también, porque aquí irá por delante. Entonces yo miro, este va por detrás, pues aquí por detrás, ¿vale? Salto 1, 2, 3 en el cuarto. 1,
2, 3 puntos. Y ahora, como voy por detrás, me tengo que ir aquí y hacer esos 3 que me encuentro anteriores, cruzándome aquí detrás. Ahora sigo en el patrón, 1, 2, 3, en el cuarto, en el quinto y en el sexto. Ahora iría cruce por delante. Y 3. Tengo otro cruce. Sigo avanzando hasta que no llegue a la esquina. Tengo que seguir haciendo cruce. 1, 2, 3, 4. 1, 2 y 3. Ahora va el cruce. Pues si aquí lo he hecho por delante, ahora iría por detrás. Y listo, porque ya no tengo más puntos. Ya estamos en la esquina. 1, 2, 3. 2 cadenas. 1, 2, 3. Y de nuevo, repito, igual que hemos hecho aquí. Cruzo por detrás, cruzo por delante, cruzo por detrás, hago esquina. Aquí tengo mi primera esquina donde empecé con 3 puntos, esta media esquina nada más. Segunda esquina, hasta la tercera y hasta la cuarta, son todos esos lados igual. Luego en la zona donde voy bajando hacia la esquina de abajo, pues aquí igual empiezo con mi cruce por detrás, porque aquí va un cruce por delante, ya que hicimos anteriormente el de atrás. Entonces, por detrás, por delante, por detrás, por delante, por detrás, por delante, así todo hasta la esquina. De nuevo, por detrás, por delante, por detrás, por delante. Perdón. Por detrás, por delante, por detrás, por delante. Claro, aquí es que como hay más, pues, porque aquí teníamos en la parte de abajo más puntos, pues terminas por delante. Hacia la esquina y vuelves a subir hacia arriba. Cuando completes la vuelta aquí, cierras, haces tus 3 puntos, cierras con 2 cadenas, punto deslizado en la tercera cadena, subes una cadenita y ya vas haciendo la vuelta 2, que es toda entera en punto bajo, no lleva aumento ni nada, un punto bajo en cada punto, en la esquina 3 cadenas. Vuelta 3, pues te la vas a encontrar así. Aquí vas a tener puntos bajos en vez de puntos, pero tienes los mismos puntos. Entonces tú harás tus 3 puntos de la esquina, 3 puntos porque te vas a encontrar estos 3 puntos de la esquina de la vuelta anterior, 3 puntos y ya tendrás que hacer el motivo al contrario que te lo encuentras. Como está cruzado por detrás, empiezo haciendo cruce por delante, cruce por detrás, cruce por delante, 3 puntos, esquina. ¿Vale? Y bueno, y así vas repitiendo por todo. El dibujo se te va a ir quedando así cada vez, ¿vale? Cada vuelta, cada 4 vueltas vas a ir haciendo círculos nuevos. Bueno, pues eso, terminas la vuelta 3, la 4 que es toda en punto bajo y vuelves otra vez a empezar desde la 1. Tú vas a ir consiguiendo, por ejemplo, que en estos lados, que aquí solo teníamos menos puntos porque tenemos más esquinas y hay menos puntos de por medio, ahora mismo todavía no se ve un dibujo completo, se ve como una mitad de dibujo, pero ya vas creciendo más. Si te das cuenta, aquí ya se ve uno completo. Se ve medio
y aquí ya se verá uno completo para la siguiente, vale. Bueno, te quedará como medio y aquí uno completo en el centro, ya lo vas a ir viendo. Y vas creciendo, pues como yo tengo uno hecho, y esto ya está explicado desde la vuelta de la 1 a la 4 todo el tiempo, pues te encontrarás cuando llegues ya a una medida de, como te digo, más que nada teniendo en cuenta el ancho de la manga, porque lo demás se podrá reajustar, tú podrás hacer más larga luego la manga, incluso más ancha luego el delantero, la espalda, todo. Pues yo me quedaría a la medida mejor, tomaría mejor la medida que me va bien a la manga. Mira, estamos del revés. Simplemente haciendo yo esto, que vas a ver aquí, colocamos así, ya he sacado aquí mi manga, ¿veis? Ya está todos los lados, los de abajo, los enfrentas así, que te quede el revés por dentro, ¿veis? Y ya tienes tu manquita aquí. Esto es magia, pero esto es así, de fácil y de bien. Y entonces, yo te quiero explicar cuánto he crecido en medida y en vuelta. Entonces voy a buscar un momentín el metro, que yo pensaba que lo tenía aquí a mano, pero no lo tengo. Tengo uno aquí. Este me sirve. Vale, este me sirve. Entonces, he estado trabajando todo el tiempo de la 1 a la 4 hasta tener unos... A ver, estiro un poquito, ¿vale? Porque esto es como que se encoge un poco la puntada. Como unos 17 centímetros. ¿Vale? Ahí he parado. Y en vuelta serían... Voy a contar solo la vuelta que va en punto alto doble. No voy a contar esta que queda aquí de puntito bajo, ¿vale? Solo esta. Entonces, cuando tú tengas visiblemente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos altos alargados, sería mi medida. Yo dejo aquí en espera un momentín el hilito porque voy a aprovechar para... yo creo que lo primero sería cerrar la manga. Creo que sí. Pero luego siempre estamos a tiempo ya de crecer, como te dije, el lado de la espalda. Aunque también puedes, porque ahora iría... Sí, es mejor porque... Sí, te iba a decir, continuábamos haciendo la espalda, pero no. Porque me va a tocar hacer del revés la vuelta en punto alto doble. Y yo siempre, a partir de ahora, como voy a trabajar de ida y vuelta a la espalda, prefiero que me quede del derecho el punto alto doble y del revés el punto bajo. Entonces, aquí lo que haré será simplemente cerrar. Cerrar ya la manga. Cuando llegue aquí, si quiero, ya no corto y aprovecho para dar un poquito el largo de la manga, ¿vale? Y ya, cuando tenga las dos piezas hechas igual, con la misma medida, que te cuento de los 8, de las 8 hileras de punto alto doble, y las dos cerradas de hombro aquí, y con el largo que yo quiera de manga, pasaremos ya a crecer la espalda y cerrar la espalda. Por último ya los delanteros. Y habríamos terminado. ¿Cómo vamos a cerrar la manga? O al menos, ¿cómo la voy a cerrar yo? Porque he probado del derecho, del revés, y al final me gusta más así del derecho, ¿vale? Del derecho. Aquí entramos en la esquina y en la esquina de detrás para hacer el primer deslizado y la primera unión. A ver, que se me ha acabado. Aquí, vale. Ahora me voy a ir al primer punto bajo cogiendo la hebra de dentro, la de detrás, y al primer punto bajo de atrás, pero cogiendo la hebra de dentro, que sería la primera que te encuentras. Deslizo. Aquí tiene una espiguita con dos lacitos en el de atrás y aquí estas dos lacitos en el de adelante. Vale, así vamos a ir todo el tiempo. Punto por punto, haciendo deslizado solo en la hebrita de que me queda más hacia adentro. Así.
no estoy cogiendo el punto completo, estoy cogiendo solo la hebra de detrás. La de detrás y la de delante. La de detrás y la de delante. Detrás y delante. Y lo estoy haciendo del derecho. Me va a quedar este cordoncito así. ¿Vale? Después de varias formas, a mí me gusta más de esta forma. Porque si lo uníamos del revés, me quedaba como hacia adentro. No sé cómo explicaros, como con profundidad la costura y no me estaba gustando. Entonces, así me gusta más. Mira, así te va a quedar la costura. Voy a completar la manga. Tenemos el cierre de la manga. Bueno, me lo está probando, me llega un poco arriba del codo, con lo cual necesito más largo, pero el ancho está correcto. Entonces, vamos bien. Y ahora vamos a trabajar en círculo, respetando todos los motivos. Aquí te encuentras 6 puntos, así que aquí va un motivo. Aquí va otro motivo. Pero mira, está mirando que, por ejemplo, si yo empiezo aquí directamente con estos 6 puntos, aquí tendría que hacer cruce por delante, porque este está por delante. Entonces aquí irá detrás. Empezaría por delante. Pero ¿cómo terminaría? Terminaría aquí también por delante. ¿Vale? Porque aquí irá por detrás. Entonces aquí también terminaría por delante. Con lo cual me hace falta un cruce por detrás para completar. 6 puntos me hacen falta, ¿vale? Para completar el dibujo. ¿Cómo hacemos los 6 puntos? Pues necesito los 6 puntos en este trayecto donde está esquina, la costurita y la esquina. Y sería fácil de sacar ahí, porque haríamos 2 en la esquina, 2 aquí y 2 aquí. Pero tengo el dilema de que, ¿cómo empiezo si estoy aquí en el centro? Entonces, tengo que irme hacia acá, yo creo, ¿vale? Me voy a ir así del revés. Me voy a mover hasta, deslizándome, hasta aquí, hasta la esquina, hasta las cadenitas. Entonces, sí, simplemente moviéndome una vez ya estoy. A ver. Así. Vale. Ya estoy aquí. ¿Vale? Y aquí me voy a inventar un punto, porque es que si no, no puedo. ¿Vale? Entonces hago 3 cadenas y ahora me imagino que aquí hay 2 puntos. Me lo imagino porque no están. Y que aquí hay otros 2. Entonces tiene que haber 6 en total, como hemos dicho. 6 en total sería 1, 2 y 3. Y luego me tendría que venir hacia atrás 3, ¿vale? Entonces hago el primero de los 1, 2, 3 aquí dentro, donde la costurita, aquí. 1. Y ya me voy a la esquina. 2. Y 3. Me lo estoy inventando ahí en la esquina porque no los tengo. Después me los voy a encontrar. Y tendría que girar, hemos dicho, que cruzar por detrás. Porque aquí este va por delante y este va por delante. Aquí va por detrás. Entonces igual me tengo que inventar que en la esquina, o sea, desde donde yo he salido, desde aquí, va 1, vuelvo otra vez a la esquina 2, y el 3 que va aquí en la costurita, y 3, y ya tendría mi primer motivo que va cruzado por detrás. Me lo he inventado, pero bueno, ahí queda bien. Y como veis, las 3 cadenas de subida se han quedado escondiditas, así que bien. Ahora continúo con el patrón. Ahora iría por delante. 1, 2, 3 en el cuarto. 1, 2, 3.
vamos por delante ya desde el primer punto de los 3 que me he dejado, que he saltado. 1, 2 y 3. Vale. Doble lazada, 1, 2, 3. A partir del 4 hago los 3 puntos. Y esta vez, pues esta siguiente vez, pues tengo que cruzar de nuevo por detrás. Porque la vez anterior he cruzado por delante. Y porque además, si te fijas en el que te queda debajo, está cruzado por delante. Con lo cual, como es al contrario, es por detrás. Uy, que ahí me estoy metiendo mal. Aquí. Y 3. Y ya tengo otro cruce. Ahora lo haré por delante, ¿vale? Voy a dar toda la vuelta a la manga. Este último cruce será por delante, ya que este es por detrás. Cuando completa estas, el último motivo está hecho con cruce por delante, ¿vale? Y aquí cerramos ¿dónde? Voy a ir a las cadenitas, estas 3, ¿veis? Las están aquí escondiditas, pero salen, se ven. Ahí hago un deslizado, hago una cadenita y voy a hacer un punto en cada punto en punto bajo, no en el de las cadenas que hemos hecho, o sí, porque luego nos va a hacer falta, así que sí, aquí hago también uno y ya voy haciendo los demás. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí tengo mi primer cruce con los 6 puntos, van 7 porque he hecho uno aquí al principio. Y continúo. De nuevo, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí tengo los 6 del otro cruce. A mí me gusta ir contando de 6 en 6 para asegurarme de que no me estoy, porque como se te esconde algún punto aquí al cruzarlo, para asegurarme de que no me estoy comiendo ningún punto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí va otro cruce, ¿vale? Voy a dar vuelta entera. Bueno, pues completamos esa vuelta en punto bajo, me voy al primer punto bajo que hice, hago un deslizado y bueno, habría hecho 2 vueltas. La vuelta 3 es la que viene ahora a continuación. Serían 1, 2, 3 para poder dar altura. Doble lazada, salto 1, 2, 3 y a partir del 4 hago ya 1, 2, 3 y aquí cruzo por delante porque la vuelta anterior hice el cruce por detrás. Aquí empezamos por delante. Desde mi primer punto de los 3, 1, 2 y 3, aquí, en este. De esos 3 que me he saltado. 1, vaya, aquí he hecho algo mal. 1, 2 y 3. Cruzando por delante. Doble lazada. Salto 1, 2, 3. Aquí. 1, 2, 3. Ahora cruce por detrás. Al contrario, aquí. 1, 2, 3. Doble lazada y de nuevo, ¿vale? Mira, ya aquí se está viendo la forma del dibujo.
1, 2, 3 en el 4. 1, 2, 3. Ahora van cruces por delante, porque anterior hice por detrás. Ay, un segundo. Y además porque si te fijas en el de abajo está cogido por detrás, con lo cual es al contrario, ¿vale? Que te guías por esas dos cosillas, por el que has hecho antes y por el que tenías debajo. Es muy difícil que te equivoques. Y 3. Bueno, pues sigo así toda la vuelta número 3 y la vuelta número 4 será en punto bajo. He vuelto a completar esta vuelta con el cruce por detrás. Esta vez en la tercera cadena un deslizado. Cadena, punto bajo. Y ya vuelta en punto bajo. Un punto bajo en cada punto. Y esta sería ya la vuelta 4. Y volveríamos a empezar desde la 1. Tantas veces sea necesaria para tener el largo que nos guste. Bueno, he avanzado aquí un montón, ahora te tengo que explicar cómo vamos a hacer esta terminación con flores. Y bueno, para que tú te hagas una idea, esto va quedando como un poco a campana, ¿vale? Un poquito trompeta. Entonces, yo he hecho, no la quiero hacer muy larga por eso, pero la podrías hacer todo lo larga que quisiera. Pero me ha gustado así. Y entonces he hecho un total, serían 4 y 4 y 4, ¿vale? 12 vueltas en completo, en total, contando hasta la de punto bajo. Serían, contando la de punto alto doble, 1, 2, 3, 4, a ver, sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿vale? Que este ya como ha cambiado a rosita no lo veía. Serían 12 vueltas, 6 de punto alto doble y 6 de puntos bajos. Y ahora, ese es el largo que yo he querido dar. Y ahora estoy haciendo una terminación con flores, como veis, que aquí es un poco opcional, si tú quieres dejarlo con la de vuelta de punto bajo y hacerle alguna otra terminación. Pero yo creo que esto le va a quedar súper bonito. Entonces tú cuando cierras aquí la vuelta, subes con 3 cadenas y trabajas 1, 2, 3, 4 y 5 y en el 6 hago la flor, ¿vale? De nuevo 1, 2, 3, 4, 5 y en el 6 hago la flor, 5 y en el 6 hago la flor, 5 en el 6 hago la flor. Me van a entrar 6 flores porque tengo 60 puntos en total. Bueno, pues aquí imaginaros que yo he empezado aquí con mis 3 cadenas y ahora mis 5 puntos. ¿Qué hago? En el punto número 6 hago un punto, una cadena y un punto en el mismo sitio. Y ahora en esta V hacemos la flor. ¿Cómo? Hago una cadena. Dentro de la V hago un punto bajo. 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Un punto bajo. Ahora mismo tengo un pétalo. De nuevo aquí mismo. 1, 2 y 3. Esta vez haré el punto bajo aquí. Si os fijáis, es donde tengo hechos los 2 puntos altos. Ahí. Pero cogiéndolo así. Hago un punto bajo. Aquí mismo hago los 3 puntos. 1, 2 y 3. Ahora el punto bajo lo voy a hacer, tengo que ir girando un poquito porque el punto bajo lo voy a hacer en el otro punto alto. Aquí. De nuevo, 1, 2 y 3. Un punto bajo y ahora me faltaría el último pétalo. Pero antes de eso, mira, yo lo tengo esto así como que se me ve el revés, ¿no? Giro para volver a estar del derecho, pero tengo que pasar la hebra así para que se me ponga derechita la flor.
Ya tengo derechita la flor y ahora ya termino el último pétalo. Aquí mismo. 1, 2 y 3. Bajo con un punto bajo. Tengo 1, 2, 3, 4 y 5 pétalos. Ahora inmediatamente me voy a hacer los 5 puntos siguientes que me encuentro. 1, 2, 3, 4 y 5. De nuevo hago punto, cadena y punto. Y cadena. Y repito la flor. Si queréis hago uno más con vosotros. Venga. Así más rápido. Aquí hago uno. Mira, aquí van 2 pétalos. Engancho aquí con punto bajo. Aquí va otro pétalo. Voy subiendo hacia arriba. Engancho con punto bajo. Y aquí va otro pétalo. Bueno, aquí va, aquí irían 2. Ahora va el primero. 1, 2, 3. Punto bajo. Siguiente, aquí mismo. 1, 2, 3. Punto bajo aquí. Entonces me voy poniendo esto así para poder ver dónde tengo que enganchar mejor. 1, 2 y 3. Ahora iría el punto bajo aquí, aquí. De nuevo 1, 2 y 3. El punto bajo. Ahora es cuando tengo que girar para poner derecho. Si quieres también puedes soltar. Mueves la flor y la pones derechita. Y vuelves a retomar. Y mis últimos 3. 1, 2 y 3. Punto bajo. Y ya he hecho otra flor. Y voy haciendo hasta quedarme sin punto. Aquí van 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Y sigo haciendo. Yo he dicho 6 flores, pero que va, entran más. Entran muchas más. Aquí hago la V. Claro, porque tengo 60 puntos y cada 6 puntos entra una. Así que yo he contado mal, me tienen que entrar 10. 1. Vamos a ver cuántas llevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Claro, me entran 10. Aquí eran 7, 8, 9 y 10. Bueno, pues voy a seguir hasta completar. Mira qué chula queda esta terminación así con flores. Entonces habría terminado. Te coincide que la última flor la tienes que hacer en el último punto y ya cerrarías en la tercera cadena con deslizado. Tienes la manga de flores más ideal que he visto hasta ahora. Mira qué bonita. Queda un poquito con forma un poquitín acampanadita. También la podrías ajustar con un lastiquito aquí si quisieras todavía más campanita o meterle un lacito, lo que tú quieras. Pero yo creo que la dejaré así. Bueno, pues esta pieza, como hay que hacer 2 iguales, ya sabes que todo esto que estás haciendo aquí lo tienes que hacer en la otra pieza. Ahora, como no tengo el ancho suficiente ni para espalda ni para delantero, lo primero que voy a hacer es hacerle un poquito aquí en la espalda. Bueno, da igual donde empieces, en este lado o en el otro, pero la otra pieza tendrá que ser en el que te corresponde para poderlo poner aquí. Quiero decir, si yo en esta pieza lo hago aquí, en la otra pieza tendrá que ir aquí, ¿vale?
para que luego te queden, vale, una a un lado y otra a otro. Bueno, pues por ejemplo aquí, en esta pieza empezaré, puedo empezar, yo creo que empezar de arriba para abajo porque me coincide mejor el color más que nada. Porque ahora mismo este material, el ovillo que estoy gastando, como voy con un ovillo para cada lado, y vamos a tener suficiente, vaya, con un ovillo para cada lado, pues me va a quedar mejor. Y esta vuelta la tengo que dar del derecho, me va a quedar mejor empezar aquí, en vez de empezar en este otro lado, que tendría que empezar de abajo. Quiero decir que en la siguiente pieza, sí o sí, voy a tener que empezar la espalda, ese crecido en la espalda, pues de abajo para arriba, para que me quede al revés. No sé si me estoy entendiendo. Tendré que empezar aquí, ¿vale? Porque este lado que empiezo yo de abajo para arriba me quedará aquí, con la manga hacia allá, hacia mi derecha, y el que voy a empezar yo aquí me quedará con la manga hacia la izquierda, ¿vale? Entonces, la primera pieza, si puedes elegir dónde quieres empezar. Y a mí, como me viene mejor con este color, pues yo voy a empezar aquí. Vale. No es que vaya mal aquí tampoco, pero como ya he metido el gris este. Bueno. Aquí vamos a repetir, pues no sé si quizás 4 vueltas. Sí. O sea, una vez el patrón. Y luego con la otra pieza voy a hacer otras 4 y ya voy a tener ahí 8. Y yo creo que va a hacer espalda el hueco del cuello de la espalda perfecto, no me va a hacer falta más. Así que simplemente 4 vueltas. Bueno, pero aquí como vamos de ida y vuelta y trabajando derechos y revés, pues te voy a explicar un poquito para que entiendas bien cómo tendrías que empezar y terminar y eso. Aquí empezaríamos. Va a ser fácil, ¿eh? Porque lo que haremos será empezar aquí en la esquina. 1, 2 y 3. Y voy a hacer otro punto más. Vamos a empezar y vamos a terminar con 2 puntos. Simplemente, ¿vale? Y ahora doble lazada. Y aquí miro el motivo anterior que era cruzado por delante. Y ya sé que mi primer motivo, 1, 2, 3, en el cuarto, he cruzado también por delante. Aquí va todo igual. La única diferencia es que la vuelta en punto bajo la tenemos que hacer del revés. A ver, que no voy a esconder esto, lo voy a dejar ahí. Es muy difícil de esconder así. Luego lo remato y ya está. Entonces, ahora hemos dicho que tengo que cruzar por delante. Tengo 1, 2, 3, mi primer punto está aquí. Tengo mi primer cruce, 1, 2, 3, en el cuarto. Y ahora iría por detrás porque mira, este va por delante. Entonces ahora iría aquí. Y 3. Vale, y continúo, ¿vale? Como no quiero que el vídeo se me alargue tanto, que últimamente os quiero explicar tanto y también que se me empiezan a alargar mucho los vídeos, no puede ser. Porque además esto es súper sencillo ya de entender. Mira, lo único que tienes que seguir haciendo ahora es haciendo los cruces como te va tocando, que ahora si yo acabo de hacer uno por detrás, el siguiente es por delante, por detrás, por delante, por detrás. Y cuando llegas aquí, aquí tienes tu último cruce y dentro de la esquina, pues hará 2 puntos altos. Gira, haces una cadenita, haces un punto bajo en cada punto alto hasta de nuevo llegar aquí. Todo en punto bajo, hasta tus 2 últimos puntos altos que hiciste. O sea, hasta donde tienes las 3 cadenas. 1 y 2. Ahí termina.
empiezas otra nueva vuelta, la vuelta número 3, que será cruzando. Entonces tú empezarás igual con 3 cadenas y un punto en el punto para empezar siempre y terminar siempre con 2 puntos. Y aquí el cruce, si este lo hiciste por delante, será por detrás, por delante, al contrario. Vuelve otra vez del revés con punto bajo y ya habrías terminado. Puedes cortar la hebra y una de las piezas la tienes lista. Porque yo pienso que ya es suficiente, o sea, ya con las 4 vueltecitas estas aquí, como de la otra pieza también la vamos a tener, cerraremos después con esta misma costura por la espalda y ya tendríamos unidas las dos piezas. Tienes que tener las dos iguales, con tu manga lista, con todo, hasta ahora como vamos, ¿vale? Y ya una vez que haya cerrado esta parte, tenga las dos piezas ya cerradas, tendremos que hacer lo que vayamos a crecer ya, pero ya iremos desde un delantero, pasando por cuello, hasta abajo al otro delantero. Y ya creceremos ahí lo que necesitemos y estará lista la chaqueta y sin costura. Y mirad qué monada. Qué monada de manga. Bueno, yo voy a adelantar esta vuelta, que es la vuelta 1, la 2, la 3, la 4. Una pieza estaría lista. Y voy a continuar con la otra que tengo que hacerle exactamente igual. Cuando la complete, no te voy a explicar la unión. La unión es esta misma que hemos hecho aquí en la manga. ¿Vale? Empezaré pues de arriba hacia abajo, por ejemplo, para encontrarme luego con el hilo abajo y poder seguir tejiendo. O, bueno, no, porque realmente no deberíamos de encontrar con el hilo en ningún sitio, porque vamos a empezar después aquí. La parte de abajo, al final ya si acaso le haremos alguna decoración que ya no sé yo si le va a quedar bien lo de las flores o tendremos que hacer otra cosa más sencilla, que lo haré y lo valoraré, porque no sé, hasta que no lo veo, ¿vale? No sé realmente cómo va a quedar. Yo creo que no lo voy a hacer mucho abajo porque después esto molesta abajo si vamos a estar sentándonos y demás. Abajo será algo muy fácil, otro tipo de decoración. Y eso te lo explicaré también. Queda pendiente entonces de vernos cuando ya tenga hecho el cierre de, o sea, la otra pieza completa ya incluso unida aquí. Con el crecido ya con la manga y con el crecido y todo lo que he hecho hasta ahora. Tengo aquí avanzado un montón ya el tejido. Las dos mangas hechas y la unión de la espalda, porque tenía ya mis dos laditos terminados. Terminé también lo que tenía que añadir aquí en la espaldita en cada lado, de los dos lados, y os hice toda la unión de la espalda. Vale, pues con la misma costura que hemos hecho en el hombro. Tengo ya casi completa la chaquetita o cardigan, pero me faltaría crecer un poquito aquí en los delanteros, porque me queda, como veis, si yo lo pongo así, tengo aquí la medida que en la espalda sí que hemos crecido, pero aquí no. Entonces deberíamos de crecer al menos lo mismo que en la espalda. Yo he pensado, damos una vuelta con la puntada por todo. Quiero decir, empiezo aquí abajito, en el delantero, subo todo el delantero, paso incluso por el cuello, bajo hasta aquí, luego vuelvo con la vuelta de punto bajo, lo haría del revés, la vuelta del punto bajo otra vez desde aquí, y vuelvo a subir y hago el motivo completo de las 4 vueltas, ¿vale? Luego vuelvo otra vez con el punto bajo. Eso sería por todo. Y incluso podríamos hacer un poquito más, pero ya quedándonos aquí como un poco antes de llegar arriba para dar un poquito aquí de forma en el escote. Pues no sé si quedarme a lo mejor hasta aquí, ¿no? Y luego hasta aquí, para que me quedara ahí en el cuello, incluso un poquito más abajo, lo vamos viendo. Pero en un principio voy a pasar por todo 4 vueltas. Entonces lo que hacemos es añadir aquí en la esquina, empezar con 2 puntos, igual que hicimos cuando teníamos que crecer en la espalda. Igual. Entonces aquí empezaré en la esquina, en estas cadenitas, con 2 puntos e iré haciendo ya
mi primer motivo en estos 6 puntos que me encuentro. ¿Cómo los tengo que hacer? Pues como está el anterior, o sea, cruzaré aquí por delante para que aquí pueda cruzar por detrás. Por delante, por detrás, por delante, por detrás, por delante, por detrás. Aquí llegas a tener tus 6 puntos, pero te encuentras con esta parte donde tenemos, pues tenemos 2 esquinas. Entonces aquí sí tendría que calcular todo esto, toda esta parte que va por aquí, por el cuello, cómo encajar los motivos para que me coincidan bien. Así que yo voy a hacerlo y te lo tengo que explicar una vez que lo haya hecho, ¿vale? Y luego ya bajaremos, pues, con los motivos como nos los encontramos. Si este está cruzado por delante, aquí va por detrás. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta porque aquí, este está cruzado por detrás, aquí iría por delante y aquí iría por delante. Quiere decir que tengo que meter aquí en el cuello, pues si este va por delante, por detrás, por delante, por detrás, porque dijimos que este era por delante, ¿vale? Pues así sería. Tenemos que meter aquí 3 motivos, detrás, delante, detrás, ¿vale? Lo voy a hacer de todas formas y nos vemos, porque aquí me tengo que inventar un poco donde engancho el punto, ¿eh? Incluso me interesaría tener aquí una vueltecita en punto bajo, pero como ya la tengo hecha de aquí, no sé si hacerla. La vamos a hacer, ¿vale? Vamos a añadir aquí justo donde tengo mi último punto bajo para serían 6 y 6, 12, 18 puntos tendrían que ir aquí para poder encajar todos los 3 motivos que queremos meter aquí en el cuello. Y nos tenemos que un poco inventar, ¿vale? Estoy en mi cuello justo detrás del último punto que hice de esos 6. Ahora tendría que hacer otros 6. Irían hasta aquí. Para que tenga, perdón, tenga aquí otros 6. Y de aquí a aquí otros 6. Venga, pues vamos a inventarlos porque, como os digo, esto ya es un poco a ojo. Aquí voy a entrar, aquí tengo uno, aquí tengo otro, tengo 2. Entra aquí abajito, ¿vale? Para que estas cadenas queden enganchaditas. Tengo ahora mismo 2 puntos, 3, aquí entro aquí abajito, 4, 4, voy a entrar aquí abajito, 5 y voy a entrar aquí y 6. Tengo los 6 de este lado. Ahora tengo que tener aquí 6. Ya con eso cerramos también un poquito el cuello. Podríamos hacer, pues en vez de 3 motivos, 5, pero creo que con 5 me va a quedar muy grande, porque 5 sería, vamos a contar aquí, mira, aquí tengo 3 y esto es la parte de, ¿veis? Que es un tamaño bueno ya. Así que hay que hacerlo así. Venga, pues te vienes ya directamente para acá. 1. A ver. 2. 3. ¿Vale? Aquí tengo la costura, tengo que tener otros 3 hacia acá. Voy a esconder aquí la hebrita esta que me está molestando un poco. Y ya. Voy a quitarle un trocito. Aquí. 1, 2 y 3. Ya tengo aquí los 6. Y tienen que ir otros 6 hasta aquí, justo donde tengo mi primer punto. Aquí. Entonces aquí iría 1. Aquí vamos a entrar así. 2. Aquí entro aquí abajito.
la esquinita, aquí un poquito antes. 3, 4, aquí como en la costura del hombro, 5 y 6 aquí en el espacio este, pero metiéndome un poquito abajo, y 6. Ya lo tenemos. Aquí mi primer punto es este, así que hago un deslizado y voy a cortar la hebra porque ya solo lo único que quería era preparar esa zona para encontrarme puntos bajos ahora. Vale, pues ya tenemos esta zona, así, así, del cuello preparada para encontrarnos puntos bajos, y tenemos puntos suficientes para hacer 3 motivos. Ahora sí, entro aquí abajito en el delantero, este del derecho, 1, 2, 3, tengo mi primer punto, otro más, vamos a empezar con los dos y ya podemos empezar a hacer los cruces. Tengo que hacer, mira, el anterior al que tengo que hacer está por delante, así que este sería hacerlo por delante. 1, 2, 3, en el cuarto hago mi primer punto, 1, 2, 3, y hago el primer cruce aquí en el primer punto, que no lo he cogido bien. Uno, dos, 3, ya tenemos el primer cruce, salto 1, 2, 3 en el cuarto, 1, 2, 3, y ahora iría el cruce por detrás porque este lo tenemos por delante. 1, 2, 3. Todo el delantero pasando por el cuello, que ya lo tenemos preparado con los puntos necesarios. Bajamos por el otro delantero y luego volvemos a subir el otro delantero, pasamos por el cuello y llegamos otra vez hasta aquí, pero del revés y con punto bajo. Repetimos otra vuelta más. Ya sabéis que en la siguiente vuelta tendremos que empezar cruzando por detrás porque en esta empezamos por delante, y repetimos otra vez lo mismo hasta el otro lado, vuelvo con punto bajo, ¿vale? Ya he hecho todo un delantero. Ahora aquí en la parte del cuello he tenido que hacer una modificación porque he tenido un error de cálculo. Yo había pensado que entraban 3 motivos, entran 4 motivos, van 2 desde la costura central de la espalda hacia acá y 2 hacia acá para que nos cuadre después bien todo lo que es los motivos del otro delantero. Entonces van 4, quiere decir que yo he deshecho esto que había hecho, ha tenido remedio porque como esto se hizo independiente, no hemos tenido que desbaratarlo todo. He deshecho esos 18 puntos y he puesto 24. Entonces van, mirad, aquí, ¿vale? Ahí tengo mi lacito de haber añadido el hilo, que lo he ido escondiendo hacia acá. Aquí tengo mi primer punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Como veis, hasta la costura. Y de nuevo otros 12 hacia acá. He deslizado en el punto que me encontré de este lado y ya me tiene que cuadrar porque hasta que no he llegado ahí no me he dado cuenta. Si yo este lo cruzo por detrás, o sea, aquí tenemos motivo que cruza por delante, pero aquí me encuentro esos 6 puntos que teníamos antes de la esquinita y ese va cruzado por detrás. Entonces aquí va delante, detrás, ya tengo aquí la costura,
delante, detrás. Ya me encuentro aquí, esos 6 puntos que van en la esquina, delante, y aquí va detrás porque este ya me lo encuentro delante, ¿vale? Entonces, aclararos eso, que es que me había confundido, ¿vale? Y aquí van 4 motivos. 24 puntos. Voy a continuar. Bueno, pues hemos dado por todo esas 4 vueltas, pero yo ya lo que hice fue, después de dar esas 4 vueltas, dar 2 más, o sea, serían una en el punto alto doble más la de vuelta en punto bajo nada más, ¿eh? Tanto en un delantero como en el otro, para como crecer aquí en el centro un poquito más y dejar aquí una especie de apertura de escote, ¿vale? Y han sido 10 motivos. Entonces yo desde aquí continúo haciendo una vuelta más, pero a los 10 motivos. Paro con un punto bajo en el punto siguiente de los 10 motivos. Me vuelvo por todos los puntos con punto bajo, a excepción de ese punto bajo que he hecho, ¿vale? Ya voy directamente a los 6 siguientes y paro. Bueno, pues hay que cortar la hebra. Me voy al otro delantero, pero tengo que hacerlo para que me quede del derecho la primera vuelta. Aquí arribita, cuento 10 motivos, me voy al punto siguiente de los 10 motivos y hago un punto bajo y desde ahí empiezo cruzando hacia abajo y luego mi vuelta en punto bajo hacia arriba. Por último, vuelvo a añadir aquí la hebra y damos una vuelta como terminación por todo con la puntada de la flor. Cada 5 puntos, en el sexto una flor. ¿Vale? Así por todo. Lo que no tengo todavía claro es qué voy a hacer aquí abajo, que probablemente sea también la puntada de la flor. Pero tengo que verlo. Cuando yo lo haga y vea que queda bien, pues te diré, lo he hecho o he hecho esto otro. En principio, delantero, cuello y delantero. En la puntada de la flor. Esto ya está explicado. 5 puntos en punto alto, una flor y así, por todo. Mira, he estado probando otra forma de hacer en vez de con punto alto y creo que me está gustando más porque queda la flor como que ahí más, como más un adorno que se va a ver sobresalir más. Entonces, y bueno, y lo estoy como separando con más puntos. ¿Veis? A no hacer aquí punto alto queda como más visible la flor. Entonces, ¿cómo he hecho? Pues que en vez de empezar con el punto alto, he empezado con puntos bajos. Aquí no irán puntos altos, irán puntos bajos. Empezamos con los 2 que tenemos al comienzo y cuento 1, 2, 3, 4, 5. En el 6 hago la flor, pero ya a partir de ahí hago 11. En el 12 hago la flor, 11. En el 12 hago la flor, 11. En el 12 hago la flor, ¿vale? Así todo el tiempo. Aquí ya, por ejemplo, he hecho mis 11 después de la flor y aquí ya hago la flor. Punto alto, cadena, punto alto, cadena y hago la flor. Ahora aquí tengo que hacer el punto bajo primero. Van 1, 2, 3, punto bajo, de nuevo. 1, 2, 3. El punto bajo aquí, abajito. Y aquí abajito 1, 2, 3. Ahora giro un poquito el tejido, me voy al punto alto aquí, punto bajo. De nuevo 1, 2, 3, punto bajo y mi último pétalo 1,
2, 3, punto bajo, voy a poner bien todo, tengo que aquí hacer este movimiento para que me quede bien del derechita la flor, del derecho la flor, así, y ya me voy al primer punto bajo que me encuentro después de la flor, que es este de aquí, y hago 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí como es, como veis, era donde habíamos terminado, pues ahora me tengo que venir aquí abajo. 7, 8, 9. Ay, que no puedo. 10 y 11. ¿Vale? Y aquí, de nuevo, en el último punto de estos 6, es donde hago de nuevo otra flor. Punto alto, cadena, punto alto, cadena, y ya empezamos a hacer la flor. Punto bajo, 3 puntos, ¿vale? Así. Yo creo que va a quedar así, no tan cargado de flores. Además, las que vamos a poner van a ser más visibles y va a quedar bien. Bueno, entendé que aquí es donde hemos hecho como este crecidito que quedaba aquí ya como haciendo un poco el escote, ¿vale? Con esos 10 motivos que teníamos aquí. Voy a continuar. Ahora todo el resto delantero que me queda, paso por la parte del cuello y voy bajando por el otro delantero. Ahora estoy haciendo punto bajo con la lazadita. Mira, aquí giras cuando haces tu último punto con un punto más en el mismo punto para poder girar un poquito. Y en esta parte vas a hacer igual que voy a hacer yo ahora en la otra. Como estoy en el otro lado, pues te puedo explicar. Aquí vas haciendo un punto en cada punto. Aquí tienes que hacer 2 puntos en el punto, un punto en el punto bajo, 2 puntos en el punto. Mirad como aquí. Estoy llegando aquí a esta zona del final, que es igual que la del principio, que la que te encuentras aquí en el centro. Entonces, donde tienes el espacio de la esquinita, ahí haces 2 puntos. Pero 2 puntos, mira, así. Estamos haciendo el punto bajo, envolviéndolo. Entro, lo vuelvo y hago el punto. 1 y 2. Ahora, aquí te encuentras un punto... A ver, que me quite esto que me está molestando. Aquí te encuentras como un punto tumbado, un punto alto tumbado. Aquí. Ahí hacemos de nuevo 2. 1 y 2. Aquí te encuentras un punto bajo, haces 1. Otra vez un punto tumbado, haces 2. De nuevo aquí un punto bajo, un punto tumbado, haces 2. Y hemos llegado aquí al primer punto. Entonces aquí en el primer punto hago otro punto para girar. Y en el primer punto que hice hago un deslizado y he completado la vuelta. Voy a cortar la hebra. También te tengo que explicar que en la zona del cuello no he hecho el motivo de flores. Mira, esta es la parte de abajo. Ahí no he hecho el motivo de flores, tú podrías hacerlo si quisieras. Y en la parte del cuello, toda esa zona del cuello no le he hecho flores. Entonces mi última flor, aquí como te explico, mira, esta es la costura del hombro. ¿Vale? Pues aquí, desde esa última flor hasta la siguiente flor van 36 puntos, ¿vale? Y ya empiezo de nuevo con el otro delantero hasta completar. En el último punto para girar hago otro y ya empezamos haciendo ese punto bajo que he hecho ahora mismo con vosotras envuelto. Esto último que he hecho aquí otra vuelta con flores en la manga es opcional, ¿vale? Yo he estado esperando a tener suficiente para todo para poder hacer aquí otra más porque no estaba seguro que iba a tener material suficiente. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues simplemente
Volvemos a tener 5 de separación y una flor, pero vamos a meter la flor aquí en medio de las dos flores de la vez anterior que hicimos flores. ¿Vale? Entonces va una flor aquí en un 2 en el punto tercero de los 5, en el del centro, y 5 puntos de separación. Por último, una vuelta en punto bajo, solo en los 5 puntos, no en la flor. Hago los 5 puntos bajos, me voy a los siguientes 5 puntos bajos y así. En las dos mangas. Mira, y queda de esta forma como más vistosa las flores. Bueno, me he encontrado con otra sorpresa que me ha encantado cuando he ido a abrocharme la chaqueta, porque yo había pensado ponerle un botón o ponerle un ganchito o algo, pero no hace falta, porque nuestras flores nos van a servir para abrochar. Mirad, esto es la magia del crochet de nuevo. Yo empezaría a abrochar desde aquí, desde donde yo hice como un crecidito abajo. ¿Vale? Y aquí queda escote. Mete una flor en la otra de esta forma. Y me lo he probado puesto y cierra perfectamente como un botón. Mira, qué maravilla. Vuelvo a meter una flor a través de la otra. La paso así por el centro completamente y como veis cierra perfectamente. Bueno, esto me lo he encontrado yo sin pensarlo, ¿eh? Una vez que lo tenía puesto, me he puesto un broche y he pensado, bueno, y si así queda, y efectivamente queda súper original, nos queda una flor como más relieve y tenemos un botoncito. Bueno, esto es de lo que yo menos me podía imaginar que me iba a encontrar. Bueno, pues mira, ya está cerrada. ¿Qué me decís? ¡Qué maravilla! Súper bonito queda así. Bueno, podría seguir hasta arriba, ¿eh? Pero esta parte es la que viene un poco más abierta, así que no hace falta. Bueno, pues ya veis el resultado. Me falta darle un poquito de vapor, rematar la hebrita, pero ya está lista nuestra chaquetita de hexágono alargado, como veis. Súper sencillita de hacer, que podrás adaptar a todas las medidas y que podrás hacer en los colores que tú quieras. Bueno, pues hasta aquí el tutorial de hoy. A mí me ha encantado el resultado, espero que a ti también. Esta parte de aquí ha sido una sorpresa para mí, que de verdad que estoy ahora mismo todavía en shock, porque no me lo esperaba y me ha quedado muy bonito, sin querer. Nos vemos muy prontito. Hasta luego y muchas gracias por acompañarme.